Buenos días, niños. Espero que estén todos activados acá en este momento con la clase como tal. Observaciones que he tenido anteriormente con estos videos. Niños, el video no sé cuánto dura porque apenas lo voy comenzando. Ustedes se dan cuenta al final. Entonces, el video dura 30 minutos. Yo, por lo general, estoy a partir del momento en que envío el video 30 minutos más a 25 minutos más de lo que el video ya dura. Ustedes, no todos a la vez, siempre en una clase sí, una clase no. Pero algún estudiante me dice, profe, pero es que no alcancé. Tome nota. Sí, niño, usted puede tomar toda la nota que tiene, pero recuerde que el tiempo que les doy es el tiempo que usted debe de utilizar. Pero claro, si yo estoy tomando nota y tomándome un tinto, luego el desayuno, luego lo siguiente, obviamente jamás voy a terminar. Entonces, de ahora en adelante, como yo a ustedes no les estoy dejando tarea, también les voy a exigir que usted en la clase me haga todas las actividades. Entonces, para eso yo voy a estar llamando al WhatsApp, preguntando, señorita, ¿por qué minuto va? Profe, por el minuto 32. Y cuénteme, ¿qué dice? Ay, profe, se me olvidó. Ah, paila. ¿Listo? Voy a ser muy estricto en este caso porque las clases virtuales las estamos tomando como juego, no las estamos tomando serias. Entonces, para evitar eso y buscar a los niños, no son todos, que valga la redundancia, o no hay otra manera que decirlo, maman gallo en cuanto a las clases virtuales, a ese niño, si yo lo llamo y no ha trabajado en el tiempo estipulado y me viene a decir, profe, quiero internet, profe, quiero esto, a sacar excusa, de una vez lo anulo y lo saco de esta clase. Porque si no estamos trabajando, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, pilota allí para que usted no caiga en esa circunstancia. Bueno, entonces vamos a comenzar en la clase y a subir los ánimos. Entonces, fíjense que acá atrás, ¿sí? En esta, la azulita, y en esta, la rojita, tengo la representación de ciertos vectores. Esta simulación la trabajamos en la clase anterior, simplemente que ahora vamos a ver por medio de ella cómo representarlas. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, bueno, para esto, obviamente, yo estoy como estorbando. Entonces, me voy a ponerme más pequeño y me voy a colocar por acá, para no estorbar, ¿listo? Aquí no estorbo. Entonces, fíjense bien. Estas fuerzas que tenemos acá, M1 por M2, acá está, M1 por M2 y fuerza M2 por M1, la vamos a tratar de representar de esta manera, pero en vez de colocar las masas, vamos a hacer solo vectores, ¿sí? Solo vectores, por eso es lo importante de estudiar los vectores. En este caso particular, los vectores van en una sola dirección, pero obviamente van con sentidos contrarios. Muy importante. Uno, como es una fuerza de atracción, uno se acerca al otro hasta encontrarse. ¿Listo? Entonces, de esta manera que nosotros vamos a representarla. Aquí dice fuerza M1 por M2. Entonces, acá se escribe la fuerza con que M1 atrae a la masa M2. O, en otra palabra, la fuerza con que la masa M1 atrae a la masa M2. ¿Cómo lo escribo? F mayúscula 1, 2 como submúltiplo. Ya más adelante se lo voy a mostrar. Y para M2, fuerza en M1 por M2. ¿Cómo lo voy a escribir? ¿O cómo se escribe? ¿O cómo se dice? Fuerza con que la masa M2 atrae a la masa M1. Entonces, ¿cómo lo escribo? F21 como submúltiplo. ¿Cómo es que ustedes lo van a escribir? De la siguiente manera. Acá está. ¿Cómo ustedes lo van a escribir? De esta manera, como ustedes ven, ya voy a borrar. En esta parte, ¿sí? No les digo a la derecha o a la izquierda porque es que cuando uno graba el video, como hay un efecto espejo, ¿sí? Y no siempre se refleja, a veces tengo la izquierda, a veces tengo la derecha. Entonces, depende de la configuración, allá si usted tiene la derecha o tiene la izquierda. Entonces,
¿Se acuerdan allá en las representaciones, en el dibujito? Entonces, la fuerza M1, que la tengo acá, donde F mayúscula y ese cosito que está acá, como le llaman muchos, se llama vector. Siempre esto tenemos que colocarlo, porque si solo colocamos F 1, 2, esto a mí no me dice nada. ¿Qué es eso? Sí, porque diría fuerza, pero que la fuerza es vectorial. Y si es vectorial, debemos de colocarle el vector arribita, como una gorrita que nunca se la puede quitar. Ojo allí. Usted tiene que hacer las cosas bien o simplemente no las haga, ¿ok? Entonces, fíjense bien. La fuerza de la masa M1, que es esta que está acá, ¿cómo actúa con respecto a la masa 2? Entonces, ¿cómo escribimos? F1, 2, así como está acá. ¿Sí lo entendieron? Espero que sí, niños. Entonces voy a borrar para explicar ahora esta parte. Ahora vamos a ver la fuerza M2 con respecto a la fuerza 2,1. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de la masa M2, ¿cómo atrae a la masa 1? Tan sencillo, así de fácil. Entonces, a M2 la vamos a llamar fuerza 2,1. Eso está bien. Así, ¿cierto? Una F como submúltiplo 2 y 1. No está bien. Recuerda que tenemos que colocarle la fuerza, el vector, como gorrita. Nunca se nos puede olvidar. Entonces, bueno, vamos ahora a esto que está acá. ¿Qué es esto? Fíjense que yo les mostré acá, solamente tenemos una y dos masas, dos objetos, involucrando la fuerza gravitacional. Pero acá tenemos tres. ¿Cómo haríamos nosotros esta? Entonces, fíjense que hay una fuerza M3, M2 y M1. ¿Cómo sería esto? Fíjense y ustedes que acá, no sé si lo ven, hay una flecha que indica cierta dirección. ¿Sí o no? Entonces, acá también lo representamos como vectores. Si no lo ven, pausen y traten de agrandar o saquen un capture y traten de agrandar eso para que lo puedan ver, ¿ok? Entonces, acá lo que quiere decir es que la fuerza M3 interactúa con la fuerza M1 y M2, ¿sí? Se podría decir que M3 tiene mayor masa, porque es la que interactúa, pero en este caso no se evidencia, pero se podría decir. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Por ejemplo, la fuerza 1, que es, ¿cuál es? ¿Esta o esta? ¿Cuál es la representación de la fuerza M1? ¿Esta o esta? Correcto, niños. Esta que está acá. Ahora para volverlo a hacer. Muy bien. Entonces, esta es la fuerza M1. ¿Por qué? Porque la fuerza de la masa M1, ¿cómo atrae a la masa M3? Y obviamente esta que está acá es la fuerza M2, es esta que está acá. Entonces, la fuerza de la masa 2, aplicándole a la masa 3. Pero entonces, ¿cómo haría yo para representar esta fuerza? Si M1 le aplica fuerza a M3 y M2 le aplica fuerza a M3, ambas están acá, ¿cómo representaría la fuerza con que actúa M3? F, obviamente 3, porque es la masa que atrae a la siguiente. Es la masa o la masa de la cual queremos hablar. Colocamos 1 y F 3, 2. De esta manera es que usted va a representar la fuerza gravitacional o la interacción gravitacionales. Fíjense que pueden haber 1, 2, 1, 2,
3 masas, pueden haber muchas más las que queramos estudiar. ¿Okay? Espero que le haya quedado claro lo que son las representaciones gráficas de las interacciones gravitacionales. ¿Sí? Ahora pasamos a lo siguiente. Bueno, niños, ahora vamos a ver lo que son las interacciones electromagnéticas. Cómo representar estas interacciones en el... Vamos a, para que no se pierdan allí. Cómo representar estas interacciones en el plano. ¿Sí? Muy importante. Entonces, voy a comenzar con algo muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de cualidades que tenían entre ciertas interacciones? Que la primera que les mostré decía que ambas, tanto la electromagnética, que es la que estamos viendo, como la gravitacional, que la que vimos anteriormente, ambas decrecen con el inverso cuadrado de la distancia entre las partículas que interactúan. Ambas, ¿sí? Muy importante. Ahora sí me voy a hacer un ladito. Espero que eso ya lo tengan escrito en su cuaderno. Esa es la cualidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, ¿sí? La simulación es muy parecida a cuando estábamos viendo la gravitacional. ¿Por qué? Porque ambos se alteran, ambos tienen la misma, por decirlo, la misma fórmula, ¿sí? Cuando hablamos visualmente, pero cambia si es masa o es carga. Y la constante, que más adelante la vamos a ver. Entonces, aquí no sería fuerza, la masa, ¿se acuerdan? Acá sería fuerza, carga. ¿Por qué carga? Porque recuerden que la propiedad atribuida a los cuerpos en esa interacción se llama cargas eléctricas. Correcto. No se le puede olvidar tampoco eso. Entonces, lo base de esas interacciones son ¿qué? Cargas eléctricas. Muy importante. Entonces, ahora vamos a llamar al objeto 1, no M1, sino Q1. ¿Sí? Carga se escribe con C, pero en física no escribimos C, escribimos Q. Todo lo que es cargas eléctricas, cargas y todos los cuerpos que poseen carga, siempre lo van a ver como Q. Una Q minúscula, Q1, Q2. Entonces va a ser muy igual a cuando las atracciones gravitacionales. Y fíjense que la fuerza en Q1 por Q2, allá era M1 por M2, correcto. Entonces lo vamos a escribir tal cual como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a estudiar esto. Acá tienen lo que son las representaciones gráficas. ¿Por qué les muestro 3 y allá no 2? Porque acá hay algo muy particular que no debemos confundir. Que la gravitacional es solo atractiva. Y la electromagnética es de repulsión como de atracción. Es muy importante ese concepto que no se les olvide. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar por este que está acá. ¿Listo? Acá están los vectores. Espero que ustedes los ven. Si no los ven, de igual manera, por favor, tómense su tiempo para agrandar y poderlo ver bien. Fíjense que en este que está acá, me voy a devolver. Lo voy a subrayar en rojo para que ustedes lo vean. El que vamos a trabajar. Vamos a trabajar primero con este, niños. Pero antes voy a hacer algo muy particular, a mover la cámara para, entonces ahí está bien. Listo. Ahí está bien la cámara. Entonces, bueno, acá vamos a ver Q1, Q2. Fíjense que acá, carga 1, carga 2. Acá está en mayúscula, niños. Pero por lo general, siempre lo van a encontrar como minúscula. Yo siempre lo escribo como minúscula, no escribo como mayúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay acá? ¿Una repulsión o una atracción? Fácil, los vectores te lo dicen. ¿Qué dicen los vectores? Que la carga Q2 apunta hacia la carga Q1 y Q1 apunta hacia la carga Q2. ¿Qué quiere decir? Que hay una atracción. Entonces, acá hay una atracción. Hay una atracción, ¿listo? Fíjense que ahora no es M1, M2, sino Q1, Q2.
y la fuerza se escribe igual. Fíjense que ahora Q1 se escribe F21. ¿Sí? Perdón. Q2. Esta es Q2. Se escribe F21. ¿Sí? Porque esta es la fuerza o la carga, perdón, que actúa sobre la carga 1. Y ahora vamos a hacer la fuerza Q1, que es fuerza 1, 2, que es la fuerza con que Q1 atrae a Q2. ¿Atrae o repele? Muy importante, atrae, ¿cierto? Entonces, fíjense que ambas tanto la gravitacional como la electromagnética se escriben igual. ¿Sí? En este aspecto sí sería igual, pero no hablaríamos de masa, sino de cargas, o de cargas o masa, dependiendo de si hablamos de electromagnética o de gravitacional. Muy importante, listo. De todas maneras, todo esto yo se lo voy a enviar en una plantilla bien bonito, se los voy a escribir todo para que ustedes lo tengan a mano, ¿listo? Ahora vamos acá, a esta que está acá. ¿Sí? Q1, Q2. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Hay una atracción o una repulsión? Fácil. Fíjense que esta flecha va hacia un sentido y la Q1 va hacia el otro sentido. En este sentido hay una repulsión. ¿Por qué hay atracción y por qué hay repulsión? Fíjense que este signo es negativo y este es positivo. Y la ley de las cargas siempre dice, signos diferentes se atraen, signos iguales se repelen, correcto, o cargas. En este caso vamos a olvidar eso de signo, vamos a hablar de cargas, cargas iguales, cargas distintas, se atraen, se repelen, ok, cargas, nada de signos. Entonces, bueno, fíjense que acá igual, Q2, entonces, la fuerza con que Q2, ¿sí?, repele a Q1, igual, Q1, la fuerza con que Q1 repele o atrae a Q2. En este caso es repele, ¿sí? Ahora bien, vamos al tercer gráfico. Recuerden que pueden haber más de 3 cargas. Pueden haber la carga que queramos estudiar. Por lo general, vamos a estudiar 3. Ya si sabemos de 3, sabemos de 4, 5, 6. Entonces, vamos a limitarlo a 3. Tenemos Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Fíjense que acá no hay ninguna flecha que indique quién atrae a quién. ¿Por qué? Porque estos signos hablan por sí solos. Estos son positivos y este es positivo. Entonces, las flechas obviamente apuntan hacia afuera. ¿Por qué apuntan hacia afuera? Porque se están atrayendo o repeliendo. Se están repeliendo, correcto. Hay una repulsión entre ellas. Entonces, Q2 repele a Q3. Q1 repele a Q3. Pero a su vez, Q3 también va a repeler a Q2. Quiere decir que de acá tiene que salir un vector. Y a su vez, Q3 también va a repeler a Q1. Quiere decir que de acá tiene que salir un vector. ¿Sí o no? Entonces, depende de lo que vamos a estudiar. Esto se llama cargas puntuales. ¿Por qué se llaman cargas puntuales? Porque están estáticas. No hay un movimiento de cargas. ¿Sí? Es como si colocáramos, en ese caso, 3 protones, ¿sí?, en un sistema y ver qué pasa con ellos. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, espero que hayan entendido esta representación gráfica de las interacciones electromagnéticas. De todas maneras, en su WhatsApp ya tienen lo que son los apuntes, que van a obviamente pasar a su cuaderno, ¿listo? Pero sin embargo, de acá tienen que sacar otros apuntes. Hola niños, entonces vamos ahora a ver un poco sobre las fuerzas mecánicas especiales, que son las fuerzas que presentan tanto en la fuerza gravitacional como en la fuerza electromagnética, y que a su vez, ¿sí?, se apoyan en las leyes de Newton. Muy importante, en las leyes de Newton.
Entonces, la primera fuerza que vamos a ver, y por eso es que tengo acá la gráfica, ¿sí? Tengo de este lado, ¿sí?, una caja donde hay dos vectores. Vamos a comenzar con dos fuerzas, fuerza de peso y fuerza normal. Para hablar de fuerza de peso, tenemos que simplemente hablar de una interacción, que es la interacción gravitacional, correcto. Porque obviamente ya sabemos que entre los cuerpos y la Tierra existe una interacción gravitacional, la que ya hemos estudiado, la cual se pone de manifiesto cuando los primeros, al faltarle apoyo o suspensión, por ejemplo, nosotros estamos acá en la superficie y obviamente si saltamos, ¿hacia dónde vamos a parar? Otra vez al suelo. De esto es lo que habla. Entonces, para resumir un poco, el peso de un cuerpo es la fuerza con que él es atraído por la superficie. Repito, el peso de un cuerpo es la fuerza con que él es atraído por la gravedad en este caso. Entonces, fíjense bien, si yo tengo este pedazo de algodón y yo lo suelto, el peso se calcularía con la masa del objeto por la gravedad como tal, que ya sabemos el valor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, o algunos no confunden los conceptos entre peso y masa? No son lo mismo. No es lo mismo hablar de peso que hablar de masa, ¿sí? La masa se define como todo cuerpo constituido por materia, o la cantidad de materia de un cuerpo. ¿Listo? La cantidad de materia de un cuerpo. Y el peso se define como el cuerpo es la fuerza con que él es atraído por la Tierra. Entonces, yo lo suelto, ¿sí? Y el peso se va a definir con la fuerza que la gravedad atrae este pedazo de espuma. Entonces, espero que si no les quedó claro la definición entre masa y peso, por favor indaguen un poco más. No voy a entrar tanto en ese contexto porque no estamos en ese punto. Entonces, repito, la masa viene siendo la cantidad de materia de un cuerpo. Y el peso es la fuerza con que él es atraído hacia la Tierra. O sea, el objeto es atraído por la Tierra, en este caso por efecto de la gravedad. Ese es el peso. Entonces, la gravedad obviamente en nuestro planeta es 9,8, que es el promedio. Pero recuerden que no es lo mismo el peso en la Tierra que el peso en la Luna, ¿sí? Porque en la Luna la gravedad es diferente, es 1,6. Por eso se habla de masa y de peso. Porque no, de que yo tengo el peso de 50 kilos y la masa de 50 kilos. No. No, y ya lo vamos a ver más adelante por qué no. ¿Sí? ¿Les queda claro ese concepto? Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza del peso? La fuerza de peso la vamos a calcular por la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué masa, qué cantidad de materia tiene un cuerpo por la aceleración en ese sistema? Eso es lo que es la fuerza de peso. Correcto. Entonces vamos a hablar un poco lo que es la fuerza normal, ¿sí? Que es allí, acá atrás, tengo dos vectores. Ya vamos a ver cuál es la fuerza normal y cuál es la fuerza de peso. La fuerza normal es una fuerza invisible, como todas, ¿sí? Pero esta es como que la fuerza menos notable. ¿Por qué? Porque en las leyes de Newton hay una ley muy particular que espero que ustedes sepan cuál es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas leyes hay? Espero que las conozcan todas. Entonces, hay una ley, ¿sí? Espero que me digan cuál es. De una vez les voy a preguntar cuál es. Donde dice que donde hay una fuerza manifestada, tiene que haber otra, ¿sí? Para contrarrestar y mantener ese equilibrio. ¿Cuál es esa ley? No saben, pero que sí. Listo, entonces, si hay fuerza de peso, si lo que en esta silla, lo que me está manteniendo a mí acá, en este momento, imagínense que solo existe la fuerza de peso, no existe ninguna otra fuerza. Entonces, la Tierra siempre nos va a traer hacia ella hasta que lleguemos al núcleo y quedemos calcinados.
Entonces, la fuerza de peso tiene que estar contrarrestada por otra fuerza. ¿Esta fuerza cómo se llama? La fuerza normal. Entonces, cuando hay una fuerza de peso, tiene que obligación haber una fuerza normal por una ley de Newton. Espero que ustedes la sepan. ¿Sí? Les digo, acción o reacción. ¿Sí? Esa, vamos a ver. Entonces, siempre que hay una fuerza de peso, hay una fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, la definición como tal de la fuerza normal, yo voy a hacer una definición mucho más corta para que usted la entienda. La fuerza normal entre dos superficies. Entonces, vamos a ver. Tengo este libro y tengo una superficie. ¿Listo? Voy a apoyar, en este caso, esta cinta. Esta cinta tiene un peso, ¿sí? Que lo calculo buscando la masa por la gravedad. Al yo colocarla acá, esta va a tener obviamente un empuje hacia abajo, porque el peso apunta hacia dónde, la dirección, o el sentido del peso es hacia dónde, hacia abajo, correcto. Y en este caso la dirección también va hacia abajo. En este caso coincide tanto la dirección como el sentido. Entonces, obviamente, para que esto no siga bajando, tiene que haber algo que lo empuje hacia arriba. Y eso es la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal entre dos superficies en contacto es la fuerza perpendicular que la superficie soporte ejerce sobre la superficie que se encuentre sobre ella. Un poco trabado, en pocas palabras. La fuerza normal es la fuerza que se opone a la fuerza de peso. ¿Listo? Obviamente, para que haya una fuerza normal, tiene que haber una superficie estable y un objeto encima de él. Así como nosotros lo vemos acá. Ahora sí. Entonces, fíjense. Tengo un objeto. Este objeto, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Tengo este objeto que está acá, al cual le voy a aplicar una fuerza para que se pueda mover. Pero miren, fíjense bien. 0. Vamos a empezar de 0. Vamos por ahí, ahí me gusta. Entonces, hay una fuerza N, que es fuerza normal, que es la fuerza que va hacia arriba, y una fuerza G, que es fuerza de peso, G por gravitacional, fuerza de gravedad. Pero en sí la fuerza de gravedad ustedes nunca me la van a llamar así, a la fuerza de peso. Siempre se llama fuerza de peso porque no hay una fuerza de gravedad. Se llama fuerza gravitacional, es muy diferente al valor de la gravedad. Entonces, siempre fuerza de peso. En este caso, fíjense bien, que está la caja sobre una superficie y si yo elimino la fuerza de peso, ¿sí? Obviamente la caja va a volar como si no hubiese atmósfera, ¿sí? Como si no hubiese gravedad. Pero si yo elimino la fuerza normal, esta caja siempre va a estar cayendo. Entonces, por una ley de Newton, espero que ya ustedes la hayan tenido claro cuál es esa ley. Por esa ley, ¿sí? Donde hay una fuerza, tiene que haber una en sentido contrario, obligado. ¿Correcto? Perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar la posición del objeto. Acá. Fuerza normal, fuerza de peso. Fíjense que la fuerza de normal, como lo decía, es la fuerza que es perpendicular. ¿Sí? ¿Por qué perpendicular? Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Perpendicular es un caso particular cuando la superficie está inclinada, que más adelante lo vamos a ver para estudiar las demás fuerzas. Esta superficie inclinada es la que hace que la fuerza normal siempre esté perpendicular. ¿Por qué perpendicular? Fíjense bien. Obviamente la superficie está horizontal y la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie donde está el objeto. Obvio, oído, siempre va a estar a 90 grados
con respecto a la superficie donde está el objeto. Más adelante vamos a ver por qué les digo eso. En este momento, ya ustedes, espero que con el material que tienen allí, contrarresten un poco lo que es la fuerza normal y la fuerza de peso. Y que la entiendan, por favor, ¿sí? Siempre la fuerza de peso, miren bien, acá estoy cambiando la masa y obviamente el vector, la magnitud de la fuerza va a ser mayor. ¿Por qué la masa es proporcional? Porque la fuerza de peso se calcula. Fuerza es igual de peso, es igual a la masa por la gravedad. Masa por gravedad. ¿Sí? Más adelante cuando hablemos de diagrama de cuerpo libre, vamos a ver cómo se calcula la fuerza normal. Pero obviamente, una particularidad, si la fuerza de peso es 30 newton, para que haya un equilibrio, la fuerza normal también tendría que ser de 30 newton. Eso es un tip para que lo tengan allí. La fuerza de peso siempre va a ser igual a la fuerza normal. En este caso particular, ¿listo? Entonces, espero que hayan entendido esta parte, fuerza normal y fuerza de peso, para que cuando entremos a los problemas a ustedes se les haga muy fácil. Los tips que les dije, anótenlos. Si no se acuerdan cuáles, anótenlos, ¿sí? Para que lo tengan allí. Entonces, vamos a ver. Fíjense que acá yo puedo cambiar la gravedad de Júpiter, que es 24.7 metros sobre segundo, y la de la Luna, que es de 1, no puedo cuadrarlo, 6. Entonces, dependiendo de la gravedad del objeto, acá es donde yo les digo a ustedes, fíjense que acá muevo la masa, acá muevo la gravedad. Entonces, dependiendo de la masa y de la gravedad, es el valor de la fuerza normal y la fuerza de peso. Pues acá, simple, no es igual la masa que el peso. Fíjense que el objeto tiene una masa de, vamos a darle, 21.4 kilogramos en una gravedad de 4.3. Esta es la masa, ¿sí? Pero el peso no sería el valor definitivo. Fíjense que entre mayor gravedad aumenta el peso, pero la masa siempre va a ser igual. Por eso les digo a ustedes que tanto masa como peso son dos conceptos muy diferentes. ¿Ok? Entonces espero le hayan aprendido estas dos fuerzas. Pasamos a la fuerza elástica. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza elástica. Así como ustedes lo pueden ver allí, ¿sí? Hay un resorte. Vamos a aplicarlo allí. Se aplica muy bien. Y hay algo que se llama ley de Hooke. O ley de Hooke. Ley de Hooke. Entonces, esa es la ley que nosotros vamos a utilizar para calcular la fuerza elástica. En este caso, hablamos de fuerza elástica, tenemos que hablar de una propiedad que tienen los cuerpos para recuperar su forma original cuando se le aplica una fuerza y este se deforma. Entonces, corto esto para explicar unas cositas. Supongamos que esto es una elástica, ¿listo? Este cuerpo tiene cierta particularidad elástica, pero como es espuma, no se agranda o se estira lo suficiente. Entonces vamos a hablar de esta propiedad. La propiedad elástica es la propiedad que tienen los cuerpos, como les dije, para tratar de, cuando la estiremos, llegar otra vez a su posición inicial. Por ejemplo, la lata de gaseosa, nosotros la deformamos, pero ella no tiene la propiedad de volverse a su forma original. Pero si tomamos un resorte, obviamente este sí va a tener su forma original. Entonces, denme un momento, voy a cargar el computador. Ahora sí, vamos a seguir. Esta fuerza elástica, ¿sí?, es una propiedad de todos los cuerpos. Tiene dos factores muy importantes. Uno, ¿sí?,
El punto de quiebre, que para mí el punto, digo para mí, porque más adelante le voy a dar una definición más física, pero para mí el punto de quiebre es el punto en donde ya el material no puede soportar más, no se puede estirar más y este se rompe, ¿sí? Y la constante elástica, que la constante elástica es la fuerza necesaria que tiene un cuerpo o la fuerza necesaria para poderla estirar, perdón. Voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo sería, si tengo un resorte de una pistola de un niño que dispara dardos, yo le saco ese resorte, lo estiro y mi fuerza obviamente la va a estirar. Entonces, si yo tengo un resorte muy diferente, por ejemplo, un aspiral. Aspiral es lo que llevan los carros al lado del neumático como suspensión para que usted no sienta mucho los baches, que también es una forma de resorte. ¿Ustedes creen que con mi fuerza yo puedo estirar o deformar ese resorte? No. Ese resorte tiene una mayor constante elástica y se necesita una mayor fuerza para poder, correcto, para poderlo deformar. Entonces, la definición de qué es una fuerza elástica, ustedes la tienen allí. Refuércenla. Entonces, sin embargo, yo se la voy a mencionar. Las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo elástico son siempre proporcional a las deformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la fuerza que yo le aplique, ¿sí? Este se va a deformar tanto como la fuerza se le aplique. ¿Ok? Mientras no alcance el límite elástico, que es el que yo le decía punto de quiebre. El límite elástico es cuando se estira demasiado un material y este ya no se puede estirar más y simplemente se rompe. Correcto. Ese es el límite elástico. Para calcular lo que es la fuerza elástica, vamos a aplicar una fuerza o una ley que se llama ley de Hooke, ¿sí? Que la ley de Hooke es una fórmula que viene dada por F de fuerza es igual a menos K por X. Usted tiene eso allí, verifíquelo. Donde X es la deformación, ¿sí? Vamos a verlo acá. Fíjense que acá, esta rayita verde que está acá, ¿sí? Es un punto de ¿qué? De inicio o posición de equilibrio. Correcto. Muy bien. Esa es la posición de equilibrio. ¿Qué es la posición de equilibrio? Es cuando el resorte o el material, en este caso, no se le ha aplicado ninguna fuerza, ¿sí? Y mantiene su forma original, su posición original. Cuando yo le aplico una fuerza, fíjense que ya sale de su posición original y X es la distancia que tomó desde el punto de equilibrio hasta el punto donde llegó, que en este caso es 0,370 metros. Pero si le aplicamos fuerzas al otro sentido, fíjense que ahora la posición que sería negativa. X es negativa, correcto. En este caso sería positiva, en este caso sería negativa. Vamos a volverla a la posición inicial, ¿sí? O posición de equilibrio. Entonces, la fuerza aplicada, que es en rojo, fíjense bien, la fuerza aplicada, la fuerza restauradora, ¿sí? El desplazamiento que lo tenemos acá y la posición de equilibrio. Acá se resume todo lo que es la ley de Hooke, donde F es la fuerza de restitución y K es la constante elástica. Entonces, nunca se le olvide, X es la deformación, el desplazamiento que da el resorte, F es la fuerza de restitución y K es la constante elástica. Correcto. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es la fuerza elástica para que usted la pueda entender. Acá está la fuerza que le vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarle
pidieron que, dependiendo de la fuerza, la posición de equilibrio. Entonces, acá está la posición de equilibrio. El resorte, su forma original es esta. Al aumentar la fuerza, fíjense que también cambia la posición de equilibrio. Vamos a mantenerlo en la posición de equilibrio. Vamos a quitarlo para que se vuelva a marcar. Vamos a mantenerlo a 490 newton. Listo, la posición de equilibrio. Entonces, vamos a darle aquí en la posición de equilibrio. Fíjense que ahora hay dos fuerzas Newton, una a la izquierda, otra a la derecha, y dependiendo de esto, viene siendo ¿qué? Correcto, la deformación de este resorte. Fíjense bien que si yo le aplico mayor fuerza, este se va a estirar más. Y en este lado tengo la constante elástica. Por ejemplo, para poder estirar este resorte, ¿sí? Necesito aplicarle una fuerza menor. ¿Sí? Vamos a verlo. Cero. ¿Listo? No le estoy aplicando fuerza. Y aquí está la posición de equilibrio. Entonces, al no aplicarle fuerza, él mantiene su posición original. Pero resulta que la constante elástica es de 100 newton por metros. Entonces, esta constante es la que a mí me dice qué tanta fuerza le puedo aplicar. Fíjense que le voy a aplicar una fuerza de 50 newton. ¿Sí? Al aumentar la constante, el desplazamiento va a cambiar. Entonces, con una constante de 100 newton por metros, el material se deforma a 0.50 metros. 500 metros, perdón. A una constante de 260 newton, el material se deforma con un desplazamiento de 0.192. De esto era lo que yo les hablaba. Entonces, fíjense bien. ¿Sí? La constante es la fuerza necesaria para poder deformar, en este caso, el resorte. ¿Sí? Entonces, si la constante es mayor, obviamente la fuerza para poder deformarlo va a ser mayor. Por eso se habla de una fuerza proporcional. ¿Sí? Aumenta una, aumenta la otra. Espero que hayan entendido este ejemplo. Espero que hayan entendido todo lo que es la fuerza elástica. Porque vamos a ver mucho lo que es fuerza elástica. ¿Ok? Entonces pasamos a la siguiente fuerza, que es fuerza de fricción. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza de fricción y coeficiente de rozamiento de fricción. Entonces, son dos conceptos muy diferentes: fuerza de fricción y coeficiente de rozamiento. La fuerza de fricción puede ser dos: fuerza de fricción estática y fuerza de fricción cinética. Ya más adelante vamos a ver en el experimento. Antes de eso, vamos a ayudar a definir la fuerza de fricción. Es muy importante, ¿sí? Acá tengo dos objetos, ¿sí? Acá yo estoy moviendo, pero no pasa nada. Fíjense que el termómetro se mantiene igual. Pero al unirlos y frotar, se produce un calentamiento que hace que las partículas se deshagan. Entonces, este ejemplo muestra lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se da cuando en dos cuerpos en una misma superficie hay un movimiento o simplemente están conectadas. En otras palabras, la fuerza de fricción o roce, también se llama roce, son las fuerzas que se originan en la superficie de contacto entre dos cuerpos. Son las fuerzas que se originan entre la superficie de contacto entre dos cuerpos. Aquí tenemos dos cuerpos, uno azul, uno verde. Si hago esto, no hay fuerza de fricción. Al momento en que yo toque el cuerpo verde,
se produce una fuerza de fricción. En este caso se llama fuerza de fricción estática, ¿sí? Porque no hay movimiento. Cuando la fuerza de fricción estática alcanza su punto máximo, ¿sí? Y se produce un movimiento, estaríamos en presencia de la fuerza de fricción cinética. Entonces allí están los dos tipos de fuerzas, tanto cinética, estática. Entonces, estática, cinética. ¿Listo? Espero que hayan entendido esos dos conceptos. De todas maneras, en su guía, en su material está bien bonito. Entonces, la fuerza de fricción se define como, o también roce, ¿no? Como la fuerza que se originan en la superficie de contacto entre dos cuerpos. La fuerza que se origina en la superficie de contacto entre dos cuerpos. Quiere decir que tienen que estar en contacto, tienen que estar tocándose para que haya una fuerza de roce. Si están tocándose y no hay movimiento, se llama fuerza de fricción estática. Si hay movimiento, eso quiere decir que se superó la fuerza de fricción estática, llegó a su máximo y pasa a ser fuerza de fricción cinética. ¿Sí? Entonces, en el siguiente simulador le voy a aplicar mucho mejor esto. Ok, y vamos a estudiar lo que es la fuerza de fricción, ¿sí? Un poco, y vamos a, para que ustedes entiendan también lo que es estático y cinético. Entonces aquí tenemos el coeficiente estático, el coeficiente cinético. Entonces, cuando hablamos de coeficiente, recuerden que el coeficiente depende del material, ¿sí? Donde el material, si es robusto o es liso, depende del coeficiente del material. Entonces, fíjense bien que yo acá estoy aplicando una fuerza de 300 newton con un coeficiente ambos de 0,3 en madera, ¿sí? Fíjense la velocidad con que va lento, donde FA es la fuerza aplicada, la fuerza que yo le aplico, y acá F minúscula es la fuerza de fricción. Pero ahora bien, en materiales de madera, vamos a cambiar de hielo, ¿sí? ¿Qué pasará? Más lento, más rápido. Vamos a ver. Fíjense que ahora va mucho más rápido, agarrando mayor velocidad, ¿sí? En cuanto al tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque el coeficiente de la madera y el coeficiente de hielo son totalmente diferentes. Hay mayor coeficiente de fricción en la madera que en el del hielo. Por eso acá se desliza a mayor velocidad y mucho más rápido. Y también se necesitaría menos fuerza para poderlo mover. Entonces, en este diagrama yo le estoy aplicando lo que es la fuerza aplicada, que es esta que está acá, y la fuerza de fricción que se opone siempre ¿a qué? Correcto, a la fuerza que yo le aplique. Ahora vamos a seguir estudiándolo, pero ahora vamos a darle un grado de inclinación, ¿sí? De 32 grados. Entonces vamos a ver. ¿Listo? Fíjense que ahora, ¿qué me pasó? Vamos a retroceder un poco. Vamos a aplicar la fuerza. Y aparece una fuerza A, que es la fuerza aplicada, y la fuerza de fricción. Cuando él va subiendo, vamos a aplicarle más fuerza. Y vamos a retroceder. Fuerza F, fuerza de fricción, va hacia ¿a qué sentido? Fíjense ahora, en este momento. La fuerza de fricción se está poniendo a la fuerza que yo le apliqué. Pero como estamos subiendo, obviamente vamos a necesitar mayor fuerza que 400. Va a llegar un momento en que todo esto se va a invertir. Vamos a ver. ¿Sí lo ven? Ahora la fuerza que le apliqué y la fuerza de fricción van en el mismo sentido. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Y esto obviamente va cayendo, ¿sí? Entonces, nada, en este caso particular, acá, nada
se va a oponer para que ella siga cayendo. ¿Sí? Espero que hayan entendido lo que es fuerza de fricción, coeficiente estático y coeficiente cinético. De todas maneras, todas las dudas las resuelvo al finalizar el video. ¿Ok? Pasamos ahora, por último, la fuerza elástica. Para terminar todo lo que es fuerza y ya pasar a lo que son problemas de fuerzas. Ahora vamos a ver lo que es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es cuando nosotros alamos una cuerda, ¿sí? La alamos y estamos alando un objeto. Cuando éramos niños éramos un carrito y nos paseábamos con él por todo el barrio. Esto se llama fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque al aplicarle tú la fuerza propia, haces que la cuerda se tense, ¿sí? Y puedas alar el objeto. Esta fuerza de tensión toca considerar donde la masa es despreciable e inextensible sobre un cuerpo que está ligado a ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre la fuerza de tensión, no hay ningún cuerpo ligado a ella. En lo absoluto solamente está la cuerda y el objeto. Por ejemplo, acá vamos a ver este ejemplo que es con un resorte, ¿sí? Donde vamos a aplicarle la fuerza necesaria para que ¿qué va a hacer? Se va a tensar, correcto. Fíjense bien, la fuerza de tensión se da de esta manera. En este caso estamos sobre un plano vertical, pero también se puede dar sobre un plano horizontal. En los vagones del tren, cuando están amarrados, hay una tensión, está una fuerza de tensión. Entonces, la fuerza de tensión acá viene dado por la gravedad, ¿sí? Porque hay un objeto suspendido. Entonces, entre mayor gravedad, vamos a quitar esto, mayor tensión va a haber en la cuerda. Entonces, lo hago con un resorte para que vean la tensión que se va a dar en cuanto hay una fuerza suspendida a una cuerda. Esto es fuerza de tensión. Espero que lo entiendan, si no, más adelante lo vamos a aclarar. No entro tanto acá porque la fuerza de tensión es una de las más sencillas y también sencilla de calcular. Entonces, en los problemas lo vamos a ver mucho mejor. Espero que hayan entendido todo lo que es fuerza, porque ahora sí vamos a ver las preguntas que ustedes tengan las dudas para que pueda quedar claro todo esto. ¿Ok?